Hola, buenos días, Distrito 10. La musiquita se me pega. Y es tan alegre parece irónico con lo que está pasando ahí afuera. Ayer fue martes 13, no había ni casarse ni que embarcarse, y si no te embarcaste lo hiciste bien, porque hoy día se celebran 109 años del hundimiento del Titanic. Estamos todos llorando por Leonardo DiCaprio, pensando en la famosa puerta, si se podría haber salvado o no. Pero no, en serio, fue una tragedia mundial. Porque murió mucha gente, tengo notado acá 1500 personas. Fueron unos pocos rescatados por un barquito que se llamaba el Carpathia, por ahí cerca. Y lo curioso de esto es que unos pocos años antes se había escrito una novela en Estados Unidos que se llamaba El Titán, y se trataba de un barco gigante del que se decía que no se podía hundir, y que en su viaje inaugural se produce un accidente que lo hunde, y descubren ahí que no tenían suficientes botes salvavidas para la gente. Esto es uno de los casos más, no sé cómo decirlo, pero es un poquitito comprobado de alguna forma de precognición, porque la cantidad de detalles, incluso el número de muertos, el número de botes salvavidas que habían, es escalofriante la similitud. Además se celebra el Día del Locutor Radial, y no soy locutor radial, como tampoco soy historiador, como tampoco soy un montón de cosas, pero sí soy candidato, pero no puedo decir vote por mí porque estamos en periodo de cese de campaña, así que no se le ocurra decirlo. Vamos a conversar de un tema que no ha dejado la contingencia desde hace un montón de tiempo. Se trata de ciberacoso. El ciberacoso está vinculado, por supuesto, básicamente a las redes sociales, a este nuevo tiempo donde las redes sociales, Internet, Twitter, Facebook, hacen posible la interacción entre muchísimas personas, y ha llevado algunas de las conductas que estaban constreñidas a lo mejor a la sala de clase, a lo mejor a la oficina, a tomar características nacionales, y dependiendo de la magnitud del personaje involucrado, a magnitudes mundiales. Acarrea tratamientos psicológicos, daños, personas perseguidas, acusadas, linchamientos nacionales, virtuales. O sea, yo también sé de eso, ¿no? Y muchas personas que han padecido lo indecible, y también se ha vuelto una forma de justicia popular, ¿no? Justicia popular que nunca es muy buena, ¿no? Eso de patear ladrones en el suelo y amarrarlos, humillarlos durante horas es tortura, no es justicia. En este caso también ha tenido algo de tortura en algunos casos, el ciberacoso. Para partir le vamos a pedir a nuestro Egidio que nos invite a Paula. ¿Está por ahí, Paula? Sí, Hola, hola. Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paula, Jorge? sí, súper bien. Paula Brito es nuestra primera invitada de la mañana y se me perdió. Espérame. No, estoy ¿Ah? aquí. Sí, no, se me perdió a mí la minuta. ¿Dónde la dejé? Espérame. Bueno, el tema es ciberacoso. Vamos a conversar Sí. sobre este tema. Paula Brito es psicóloga de la Universidad Arcis, es diplomada en intervención clínica, grupal, psicodramática. Nos va a tener que explicar qué es eso, por favor. Especialización en diagnóstico clínico infantil, 15 años de experiencia en atención clínica en infancia, adolescencia y adultos, desempeñándose en atención de salud pública y privada. Actualmente candidata a magíster en psicología clínica junguiana. Sí. ¡Wow! Yo creo que Ya, lo ahí. importante de eso, como pensando en el tema que se está planteando hoy, tiene que ver un poco con mi experiencia en el área de educación y en el área clínica de salud pública y privada, en el cual en particular los niños y adolescentes se ven particularmente vulnerados. Entonces, por ahí yo creo que es como de todo ese listado de cosas, como lo importante tal vez, cómo dialoga la educación y la salud en este sentido. Te dejé de escuchar. Estás sin... Ahí Partamos sí, de inmediato con este tema que se ha convertido en... Hablemos de dos temas primero. Una ya. especie de definición de ciberacoso, en qué consiste, citemos algunos límites, y por Ujú. qué crees tú que este fenómeno se ha vuelto el fenómeno tremendo que es.
Bueno, de partida, como ya, para hacerlo un poco más pedagógico y entender de qué estamos hablando de una situación, primero que nada, de violencia en escalada y que se da en el plano de la virtualidad. Eso es como lo principal. Y que afecta efectivamente en términos emocionales y de salud mental intensamente porque en el fondo atenta a la dignidad. Hay un elemento ahí importante, ¿verdad?, en ese tema. El ciberacoso, por tanto, va a generar una vulneración de alguna manera en tu identidad, en tu autoestima, va a generar aislamiento. Bueno, y ahí vas viendo la escalada dependiendo de la gravedad del asunto. Ahora es natural que eso se intensifique porque vivimos en una sociedad altamente violenta. La virtualidad es otro territorio, es como un paralelo a nuestro mundo de tierra, de contacto. Y por supuesto que si nosotros nos manejamos bajo políticas violentas, bajo una cultura sumamente agresiva, yo me preguntaría por qué no tendría que pasar lo mismo en la virtualidad. Ah, Entonces, claro. finalmente, si nosotros pensamos, no sé, yo trataba de hacer el ejercicio de pensar la virtualidad como un lugar en que se pueden cumplir como si fuese un sueño, por ejemplo, si nos imaginamos. Porque es un territorio en el cual puede pasar todo Mm. y que por tanto no hay límites definidos y puedo incluso cambiar mi identidad y mi forma como de llegar al otro. Sí, claro. Ahora Sí, hay una diferencia, sí, que el acoso ha existido siempre, el bullying ha existido siempre. Cuando yo era chico a mí me decían rata, ¿no? Y rata ya, porque era una deformación de ratón de biblioteca. Pero ya. ese acoso o ese bullying terminaba a Ujú, la 1:30 cuando yo salía de mi colegio, no de mi escuela, de la D255. exacto, Y se constreñía a los 45 compañeros. Entonces, quizá un exacto. fenómeno hoy día que lo hace súper diferente es que se amplifica la magnitud, ¿no? O sea, Sí, la es magnitud puede ser incluso multidimensional. nacional. Claro, Exacto. podemos verlo nacional o internacional. Y eso también Sí, aumenta la magnitud del daño, la magnitud de la violencia. Mire, sí. yo recuerdo un cuento de ciencia ficción de hace muchos años, Ya. que era un cuento sobre un partido de fútbol, donde todo el mundo odiaba al Ya. árbitro y querían confundirlo durante el partido para Ujú. que se equivocara en los cobros, ¿no? Y se ponen de acuerdo entre dos personas para llevar un espejito al estadio. Y era un estadio lleno con 80.000 personas. Y dicen, lo vamos a molestar con el espejito. Y se empieza a correr la voz. Y el día del partido, todos sacan un espejito y calcinan al árbitro. Es Mm. súper distinto también el tema de la magnitud, porque cada uno de ellos siente que solamente le estoy clavando un alfilercito. Sin embargo, la Mm. sumatoria Mm. puede ser fatal, ¿no? Sí, de hecho lo es. O sea, los indicadores, las posibilidades de generar una depresión es altísima. O sea, hay trastornos de ansiedad asociados. Imagínate lo que es eso en un adolescente, en que Mm. su identidad efectivamente está como una esponja tomando todo, tomando los Esta estereotipos información. también, esta información. Por tanto, se juega todo ahí. Es Mm. distinto que te digan ratón ahora, que ya eres un Claro, por adulto, supuesto. que en el fondo Sí. tiene que ver con tu identidad, los libros, de hecho no es ofensivo, Mm. a que se ponga en cuestionamiento otro tipo de temas cuando uno es más pequeño. Oye, entonces una pregunta de inmediato. ¿Qué le Ujú. puede pasar a un niño, una niña o un adolescente que se ve expuesto a una, no sé cuál es el término técnico, yo lo conozco como shitstorm, ¿no? Ya. Como con permiso de todo, como una tormenta de mierda, que es cuando el tipo Mm. está en medio de una tormenta donde todo el mundo lo ataca, donde todo el mundo lo humilla o lo exponen. ¿Qué, qué le puede pasar a un niño? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Es ¿Hasta algo dónde súper... puede llegar? A la muerte, al suicidio. Eso es un nivel Suicidio. de la depresión, sí. Tú lo puedes ir viendo en gamas, porque no tiene Mm. que ver solo con el niño, sino también tiene que ver con las redes que estén disponibles para proteger o contener a ese niño. Pero si es alguien solo que no tiene redes, si están en variables de vulnerabilidad, porque existen variables, hay gente más vulnerable que otra para, no, para tener, no poder soportar esto. Por ejemplo, Por ejemplo, ser mujer. La variable de género es súper importante. Según la UNICEF, por ejemplo, se ha hecho en los estudios, es 8 veces más peligroso ser mujer en este aspecto, wow. más vulnerable
por nacer mujer a por sobrenacer niño. Otra variable importante que ser hijo, en este caso, como de una familia agresiva, ya sea víctima directa de agresividad como observador de agresividad, porque tú naturalizas la violencia, no te vas a defender, porque estás acostumbrado al dolor, lo naturalizas y cuando viene la agresividad te anulas, shock. Por tanto, es una variable súper potente. Y una tercera variable, efectivamente, son las condiciones socioeconómicas. Eso, y todo lo que viene asociado a eso. Entonces, Oye, ahí ¿por tienes qué, por como qué una ser, mirada base. claro, por qué ser mujer aumenta 8 veces la posibilidad de tener mayores consecuencias, ¿no? Producto del ciberacoso? Sí, nacer mujer en el fondo es un factor de riesgo, no solo en el ciberacoso, sino también Sí. en todo el ciberacoso está súper ligado además como a otros elementos como otros conceptos que se han ido como elaborando, como el grooming, que tiene que ver cómo adultos puedan acosar a un niño o niña, haciéndose pasar por un menor de edad. También está el sexting, ¿verdad? Que es como esto de compartir fotos con consentimiento, pero que después esas fotos pueden ser utilizadas para extorsión. Ese es como el riesgo. Y hay un tipo de ciberviolencia que es la ciberviolencia de género. Y eso está muy ligada con la agresividad sexual. Y ahí, claro, no es un misterio, ¿verdad? Cómo estamos expuestas al ser mujeres, por un Sí, tema de claro. cultura, por un tema de Exacto. machismo, por cómo nos formaron, Sí, pues a se todos. supone culturalmente que la mujer no puede tener ciertas conductas, debe cuidarse más. Es como cuando yo me acuerdo a mi hermana le decían, siéntese como señorita, ¿no? Se Sí, esperan ciertas conductas de las mujeres, e incluso su sexualidad puede ser motivo de burla, ¿no? O sea, pero claro, se espera que uno hombre pierda la virginidad lo antes posible, pero no por es ejemplo, esperable que una niñita, que una señorita la pierda antes de lo que corresponde. Entonces ahí hay un exacto. factor cultural potente, ¿no? Sí, es Oye, que es la base. sí, Es claro súper que sí. importante ese detalle porque el contexto social, histórico, cultural es el que va a permitir la violencia. A veces señalamos mucho como al individuo, al adolescente, como el que tiene la dificultad para soportar esto que soportamos todos. Entonces decimos, oye, la generación de cristal. Y ella es como, a ver, paremos, no es la generación de Mm, cristal, es como una forma de vivir en la cual está invisibilizada la niñez y la adolescencia. Es cosa de ver ahora. No existe un permiso para un niño, por ejemplo, para salir. mm, ¿Cómo se va a comunicar con otros? A exacto. través de la red y la pantalla. ¿Y qué Mm, territorio está puesto ahí? O sea, desde el momento en que se conectan al colegio están obligados a encender la cámara. Por ejemplo, nadie se ha exacto. cuestionado qué tema tienen ellos con respecto como a su identidad y verse. Mm, Yo tengo muchos pacientes con una depresión compleja en que no tienen apoyo, obviamente han agudizado sus problemáticas en este contexto de pandemia y que no ingresan a clases porque tienen temas con su rostro, por ejemplo, y no quieren mostrar su cara. mm, Pero eso no es tema. Entonces se va generando esta escalada en que no vemos al otro. mm. Y el que Oye, se ve está sobreexpuesto y susceptible a claro. ser agredido. Uno podría decir entonces que desgraciadamente es la adolescente el objeto más vulnerable del ciberacoso. Es una situación de género, por supuesto. Por Mm. supuesto, eso es Y- como es un factor de riesgo y está súper asociado al mismo factor de riesgo que es el de sufrir abuso sexual, por ejemplo. mm, claro. Oye, y en este caso el ser también el factor socioeconómico, ¿por qué esto sería tan importante también? Bueno, en general las condiciones sociales de una familia, por ejemplo, con un nivel de una vulnerabilidad mayor, por supuesto va a tener menos herramientas como para poder estar cerca de su hijo. La realidad hoy es Mm, que las familias todos tienen que trabajar para sostener una exacto. casa, entonces están súper solos. Mm. Entonces no hay una Entonces la soledad orientación, también, claro. la soledad, o sea, la soledad es Mm. súper importante y eso es transversal, niño, adolescente, adulto. Mire, caímos rápidamente en lo más importante, que son niños, niñas y Mm. adolescentes.
¿Cuáles son esto es claro, porque seguramente hay muchos papás, muchas mamás viendo esto, muchos cuidador. Importante, ¿cuáles son las claves? Porque en las casas tenemos muchas veces papás, mamás, cuidadores que no son muy hábiles digitalmente. Entonces, ¿cuáles son las características o los síntomas que tienen los niños que están sufriendo, niños, niñas, adolescentes que están sufriendo ciberacoso? En general van a presentar angustia y aislamiento. Es una señal importante. Si es un niño pequeño, en general los niños pequeños muestran sus situaciones más difíciles cuando dejan de jugar. Eso, dejó de jugar, atento, hay que acercarse, conversar. Los adolescentes se aíslan. Entonces es súper importante que los padres o las madres o el cuidador principal les esté consultando, oye hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu día? Probablemente el adolescente va a estar disponible algunas veces y otras no. Te va a cerrar la puerta, te va a decir, no, no me pasa nada, no importa. Lo importante es estar disponible para ellos. Porque cuando tenga esa persona que reparar su historia, va a poder recordar, va a decir, no, sí, a mí me preguntaban cómo estaba. Yo pasé por un momento en que no, es distinto a sentir que nunca a nadie le importó. De repente Sí, los claro. papás son súper literales y también están súper estresados, estamos todos en una situación súper difícil. Entonces hay que tratar ahí también como de no olvidar el vínculo afectivo, que es lo más importante por sobre de repente el rendimiento académico o otras variables que se le imponen a los jóvenes. Bueno, para las personas que nos están escuchando, vamos a plantear algunos ejemplos de lo que es el ciberacoso, ¿no? Dice difundir mentiras sobre una persona, publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales, Sí, enviar sucede. mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de ese otro. O sea, hay mucho relacionado con el engaño acá también, ¿no? Sí, Y al parecer, producto de las características de las plataformas, que algunas son públicas y otras son privadas, me refiero, no sé, pues, Facebook versus Messenger, hay una que es la humillación pública y otra que es el acoso dirigido, ¿no? A una persona, insistir con mensajes privados. Fíjate que sí, ese yo tengo un hijo de 14 años y ya. ese era el que a mí me daba más terror. Me daba terror Sí. porque claro, si es público nos enteramos, pero cuando es privado, hay Mm, personas, sobre todo adultos, en el caso del grooming, mm, que son hábiles lo suficiente como para manipular al niño e impedirle que cuente, ¿no? O sea, tú le vas a preguntar mm, 100 veces y el niño va a decir que no. mm. ¿Por qué un niño podría ser manipulado de esta manera? ¿Cuáles son las mecánicas que la gente utiliza para que estas personas enfermas no Mm, utilizan mm. para manipular a ese niño? Sí, en general los jóvenes hablan. Somos Mm, nosotros el mundo como adulto el que a veces leemos o esperamos de ellos como una madurez emocional en que nos comuniquen las cosas como de golpe. Entonces, mm, tenemos como ese ideal. Pero como te comentaba, la posibilidad de extender el puente emocional, de dejarnos un momento para hablar con ellos, que sea un momento dentro de todo lo que hacemos, va a ir generando una constancia y un vínculo, una sensación de apoyo. Si esa persona no te cuenta, si ese joven no te cuenta, puede tener un millón de motivos, pero lo importante es que está conociendo su límite y cuando llegue a su límite tenga con quién hablar, ah, perfecto. sepa quién Mm, estaba ahí. ah, Entonces, claro, si cae, también, bueno, hay como, lamentablemente, efectivamente, como comentas tú, hay personas que van a realizar el acoso de forma pública y también hay personas que, bueno, lamentablemente hay problemas de salud mental en Chile, hay gente que es capaz de hacer una cosa así, entonces es importante estar conectado con los hijos, sobre todo, bueno, siempre, pero la adolescencia es muy vulnerable también. Oye, hay una cultura nueva que es la cultura de la cancelación. ¿Por Mm. qué no nos cuentas un poquitito de qué se trata y cuál es tu posición frente a ellas? Bueno, me parece que es como en este país como de injusticia. Creo que este nuevo territorio, que es lo virtual, se funda con nuevas reglas. Y dentro de eso está como el desatar lo que siento y deshumanizar al otro. Mm, En realidad es como demostrar lo que es el límite. Sabes que esto siempre me pareció mal y lo muestro.
ahí están como las víctimas individuales, que no sé, pues, si me pasa a mí, es como súper doloroso y lo voy a vivir como yo, Paula. Eh, pero en sí, si uno lo mira desde una manera más global, tiene que ver con establecer límites a lo que nos parece mal y nos ha parecido siempre injusto. Entonces tiene un sentido. No significa que esté bien, porque hay una deshumanización también, y si nos dejamos de mirar y comprender y entender que todos tenemos algo que superar, efectivamente se vuelve en contra, como esta pateadura en el suelo que comentabas tú, se deshumaniza. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es el objetivo al final? Que esa persona, que eso cambie. Claro, que tiene un sentido que cambie, pero va a tener que ver con nuestros niveles de reflexión, tanto el que es juzgado como el que juzga. Y en el Es caso un, de los niños, niñas y adolescentes, el ser cancelado es extraordinariamente violento. Son personas que están buscando pertenecer a comunidades más allá del hogar, ¿no? Salen de lo que tienen este segundo nacimiento, como a los 13, 14 años, donde nacen de la casa y van a buscar otras comunidades afuera, más allá del colegio también. ¿Qué les pasa a ellos también? Porque están en este proceso de integrarse cuando de pronto ocurre esto de la cancelación. claro, el joven es, claro, en este sentido es como el momento más delicado que tiene que ver con la identidad del ser humano, tal vez es la adolescencia. Uno siempre está construyéndose o deconstruyéndose, pero la adolescencia en sí se alimenta efectivamente de la necesidad del reconocimiento del grupo. Claro. Entonces, por eso es tan potente el estereotipo de género que te comentaba antes, Claro. porque ellos están ávidos de generar quién soy, y resulta que este que soy es sumamente rechazado, o sea, es un tipo de muerte también, una parte tuya también está muriendo ahí. Entonces, o conviertes eso en una herramienta, en términos ideales, y te fortaleces, miras, haces la autocrítica y avanzas, o te puedes quedar ahí y tener que partir de cero. O te puedes deprimir, y ahí vienen todos los o posibles dependiendo del contexto emocional en que estés creciendo. También es importante llamar a los papás, mamás y cuidadores que le den importancia a esto, porque claro, una persona de 50, 60 años, quizás las redes sociales no son tan importantes y es mucho más importante las redes físicas, ¿no? Las personas Sí, cerca, entonces quizás no le dan tanta importancia, pero para los niños, niñas y adolescentes, el mundo es digital, súper sobre todo en impactante. esta pandemia, Sí, es un porcentaje sí, importantísimo en su vida, ¿no? Entonces sí, quizás hay que ponerle más ojo también cuando aparece un problema sí. de cancelación en los niños. Y como sociedad finalmente, porque todos tenemos algo que aportar en eso. Mm. Todos cuando ocupamos nuestro lugar como de comunicador o profesional o vecino en los distintos territorios en que nos manejamos, estamos relacionándonos con niños y adolescentes. Y entender que son personas y figuras de respeto, igual que cualquier otra, es súper importante. Algo que parecerá tan simple, es importante. Hay muchos niños que a veces están súper solos en sus hogares, de distintas condiciones sociales por distintos motivos, pero reconocen, no sé, en un profesor, un adulto que los respeta, que no los vulnera, y eso inmediatamente le da posibilidades así que de ir reparando. Entonces, todos los comunicadores también, y por supuesto que el territorio de Internet va dando señales de hacia dónde queremos educar, hacia la paz, hacia la no violencia o hacia una cultura de competitividad. Entonces, eso es como súper importante mirar esa responsabilidad como comunidad. Oye, Paula, ¿por qué crees tú que, que la gente se vuelve... Yo entiendo lo que tú me dijiste al principio, vivimos en una Mm, cultura violenta ujú, y no es raro que se exprese esto también en las redes sociales, pero fíjate que yo conozco personas que son amores y que en Twitter parecen unas bestias, ¿no? sí, por la O personas sombra. que son muy sencillas, claro, y de pronto desatan. ¿Qué es Twitter? Es una especie de espejo negro de nuestra personalidad, es donde vamos a botar nuestras frustraciones, es donde dejamos, donde liberamos lo oscuro que hay en nosotros. ¿Qué es Twitter? No te Mm. preocupes en hablar en términos junguianos porque acá estaríamos muy felices. Ya. Claro, va a depender en el fondo como del tipo de integración que logre la persona como en sí, del grado de madurez.
Por ejemplo, si yo no tengo suficientemente integrados aspectos que sombríos míos, efectivamente voy a ocupar esta plataforma que también conforma en mi identidad para soltar o para lanzar eso. Si lo tengo mayormente integrado, no lo voy a necesitar. Lo voy a conversar Exacto. contigo cuando nos veamos y nos reiremos o nos distanciaremos. Pero al no tener la posibilidad psíquica de tener eso integrado, es súper probable que ese límite de personalidad se vea expuesto en Internet. Si yo estoy sano, ¿por qué me voy a relacionar de una forma poco sana? Y eso Ahora, yo quiere... defiendo el derecho a no estar sano también, porque dentro de este contexto es lógico y en este desarrollo de identidad que podemos pedir a los más jóvenes. O sea, aparte de estar con ellos y tratar de hacernos un poquito más cargo como adultos. Oye, hay una... Claro, pero hay una proyección que podemos hacer, no en términos psicológicos, ¿no? Proyectarse. Uno podría entonces decir que si Twitter es en un acuario de piraña, ¿no? Quiere decir que la sociedad completa está padeciendo esta falta de integración de sus aspectos más oscuros, ¿no? Una sociedad media reprimida. Sí, pues. ¿Eso es un diagnóstico del ser chileno o del ser mundial hoy día? Mira, las características de violencia hacia los niños y adolescentes es una cuestión que se da a nivel mundial. Si llevamos eso, lo extrapolamos, los niveles de violencia que hay al interior de los hogares, no sé, por ejemplo, veía unas estadísticas que hablaban de cómo el 62,5% de los padres, según el último estudio de la UNICEF, reconocen maltrato al interior del hogar. En la crianza, ya, tenemos ese foco. Y si lo extrapolamos, como dices tú, como al resto de la sociedad, es cosa de mirar el centro de nuestro país, el centro de Santiago. Entonces, veamos cómo nos hemos polarizado y que es sumamente comprensible. Es un momento difícil, por supuesto, y eso no es ajeno a otros países y, por supuesto, Latinoamérica. Porque nuestra historia ha estado muy en sombra, nuestro dolor ha estado muy en sombra. Por tanto, hay un tema que ahí va a salir. ¿De qué manera? No sabemos. No sabemos, está en construcción eso. Lo importante es extender el puente para dialogar. Oye, y pongámonos pesados en términos que a lo mejor no son tan populares, pero si pasamos por una disolución, estamos en el silencio estamos en el silencio antes de salir de este huevo, porque nos disolvimos, estamos en un proceso tuvimos un proceso de disolución, había un silencio en las calles tremendo, ¿no? Sí. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? Estamos como en la gestación, dices tú. Como que está ahí algo sembrado y ahora se está moviendo. Está buscando pie, está buscando por dónde salir. Se está rompiendo el tabú. Había como un tema en que no se podía hablar en la mesa de política en algunas mesas en algún momento. Y es como que de repente es como, pero si no podemos hablar, ¿cómo vamos a hacer una constitución, por ejemplo? Claro. Entonces están como... Claro, o sea, claro. Entonces, como que de alguna manera es como es que esto se está desarrollando. ¿Hacia dónde vaya? ¿Cuántos años necesitamos? Lo vamos a ver nosotros, no sé, pero esto es parte de un cambio, ¿verdad? De alguna manera, que tiene que ver con tener mayor conciencia también. Oye, la sociedad, ser parte de la sociedad requiere tapar ciertas pulsiones naturales. Uno naturalmente, o sea, hay un filósofo que se hizo muy famoso y estos que se tocaron con la población, ¿no? En algún momento, que fue Herbert Marcuse en los 60. Y él decía que para integrar sociedad había que perder libertad, ¿no? Había que dejar la libertad de lado porque esto ya no podía ser completamente libre. Hay un ejemplo que puso en un folletito donde decía: yo a veces quiero matar a alguien, ¿no? Pero no puedo hacerlo. Perdí mi libertad de hacerlo en esos términos. Hay unos consensos y unos acuerdos para constituir sociedad. Cabe la posibilidad de que la gente haya entendido Twitter, Facebook, o particular Twitter, como un no lugar ajeno a la sociedad, donde sí podemos armar un circo romano y matar gente y mandarla a colgarse y desatar todo esto que es la sociedad misma, porque uno se encuentra
con la misma persona con la que se mandó matar en Twitter, y se encuentra y conversa y te das la mano, y ahí intervienen un montón de filtros sociales y protocolos que hacen que esas partes se distancien, ¿no? Es el circo romano del alma del mundo, Es Twitter, que y a lo mejor es un finalmente error. es interesante cómo lo ves, porque es como, lo ves como una sociedad primitiva al final, como que está partiendo, como que nuevamente parte esto de la gestación. Tenemos este Exacto. espacio, ocupémoslo y cómo lo ocupamos. Y hay tipos que lo ocupan súper creativamente, y hay algunos que lo ocupan desde lo que se es. En Twitter no está pasando nada que no pase en la realidad al final. Sí. Finalmente el no ser violento, yo siento que es casi un privilegio de clase, porque Claro, efectivamente va a tener que ver con las herramientas desde sociales, culturales, emocionales. Entonces, claro. no todos Y podemos también, tener acceso. claro, y además es gente, en términos de los que tú lo expresas, de privilegio de clase, son personas que no tienen las mismas presiones sociales, no son las personas que tienen las mismas carencias, no son las personas que tienen menos carencia, que tienen menos presiones sociales, que están en espacios más amables, que no están hacinados, que tienen acceso a la naturaleza, quizás miran tú y dicen, oye, esto Kuma, flight, es violento, ¿no? Claro, me Y en contamina. realidad no tiene, Pónganse no pañuelos. tiene, Pónganse claro, pañuelos ¿no? en la casa y anden más, más arregladas. Es como que No, claro aparece que sí. toda esta cosa pero es bueno saberlo. Yo siento que es doloroso y es fuerte entrar a Twitter. Yo encuentro que es una plataforma que ya dejé de acceder, eh, porque claro, es fuerte mirar efectivamente lo que hay del otro lado. Uno dice, ¿cómo es posible que todavía haya esta falta de reflexión? Y de repente hay gente brillante que Mm. te abre, ¿verdad? Pero pareciera ser que no es la mayoría muchas veces, en esa plataforma, como que tiene un estilo en particular más agresivo, más Claro, o a político veces, también. aunque a mí me ha pasado que yo le llamo el fenómeno es bien fome el nombre porque no define nada, pero es como el fenómeno del auto, que es que en realidad cuando uno sale a la calle en auto, se topa quizás con 1000 autos en el recorrido que hace de ida y vuelta. Pero cuando te topas con uno que se cruza, te insulta y te grita, tú llegas enervado a la casa y dices, oh, la calle es una locura, ¿no? Sí. Y porque hay veces en que yo tengo 2000 likes y tengo 4 haters y el ensombrecimiento del corazón me da igual, ¿no? Es como que es más Sí, fácil manchar que limpiar. Entonces uno sí. dice, es un acuario de pirañas, pero tal vez no son tantas las pirañas, pero hacen mucho daño, ¿no? Sí, pero eso es importante, esos cuatro son importantes, creo yo. ¿En qué Mm, sentido? O sea, no vamos a ir a lo que dicen, sí, pero es claro. importante porque ayuda a que uno también de alguna forma pueda sentirse muy, a veces, muy inflado en algo y de repente como que la crítica también te permite ver cómo bajar y te mantiene Sí, también en un lugar de alguna manera eh, más reflexivo. De pronto, si sí, a todos les gustara todo lo que hacemos, tampoco seríamos sí, monstruos el también. cable, sí. Entonces, el A cable, veces, en mi experiencia como usuario, claro, a veces me gustaría que me invitaran a bajar a tierra y no que me claro, que te mandaran bajen de golpe. mejor aire-tierra, ¿cachai? Claro, sí, Es un sí. poco eso. Pero es como una Oye, sociedad primitiva, como lo mirábamos delante claro, también. Uno podría claro. leerlo Oye, así. yo quiero invitar a Egidio a que nos traiga a Pablo. ¿Está por ahí Pablo? Voy a pedir que me manden de nuevo. Hola Pablo, que me muestren la minuta, que se me perdió otra vez. Por Dios. Hola. Hola, hola. No, acá la tengo. Pablo Cristiani es director ejecutivo de la Fundación Nativo Digital y hay una iniciativa que se llama Barómetro del Bienestar Digital, que es del que vamos a hablar ahora, un poquitito para aterrizar de toda esta sombra negra que pueden ser las redes digitales, el acoso y lo que muchos tienen que pasar en esto. Oye, Pablo, no sé si tú estabas escuchando al menos la última parte, pero ¿qué opinión tienes del término acuario de piraña cuando la gente se refiere a Twitter o en general a las redes sociales? Yo creo que es algo que está bastante extendido. El espacio virtual permite dos cosas. Lo primero, una democratización del acceso a la comunicación,
pero eso conlleva que cualquiera puede comunicar lo que quiera, y en ese espacio obviamente abunda este hatereo permanente, porque de alguna manera es algo gracioso, produce una gracia hacerlo para un grupo de gente. Entonces sí, lamentablemente tenemos ese fenómeno. Hoy día las investigaciones muestran que la gran mayoría de estas situaciones se producen por dos áreas. Una tiene que ver con el área de competencias, que es básicamente hemos entrado a este mundo digital sin tener las suficientes competencias, es como que no hubiésemos adentrado a ser programadores de computadores sin haber estudiado matemática antes, un poco como esa es la analogía. Y por otro lado, tiene que ver con un desarrollo socioemocional que tiene la ciudadanía en general, que está bastante atrasado en términos de educación emocional en Chile, bueno, y en el mundo en general. Tenemos un retraso bastante amplio y eso provoca que se den situaciones en las que la gente no tiene idea por qué está hablando de esta forma o por qué está haciendo esto, pero quiere descargarse y quiere descargar su rabia con un otro que está ahí detrás de una pantalla, ¿cachai? Entonces, estos dos fenómenos de alguna manera confluyen en un espacio virtual que además tiene ciertas características particulares, como por ejemplo que te permite la anonimidad, ¿cachai? Podéis ser un nadie, ¿cachai? Te permite la creación de una especie de avatar digital, podéis inventar quién eres, ¿cachai? Y todas estas características son como una gran ensalada que provocan este tipo de situaciones como las que describen ustedes, pero es un fenómeno social que se replica en un espacio virtual. Claro. Oye, Paula, ¿cómo se explica que hace unos 3, 4 años atrás, 5 diría yo, apareció un reportaje en revista Sábado del Mercurio sobre los haters? Era el mundo que estaba apareciendo, ¿no? Y le preguntaban a un conocido hater, ¿cómo lo hace? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su criterio? Y él dice, por ejemplo, si tuviera que atacar a alguien y le dijeron Consuelo Saavedra, él dijo, claro, Consuelo Saavedra, por ejemplo, no le voy a criticar el corte de pelo o el teñido que se hizo, le voy a molestar por el hijo que se le murió en la piscina. Y tú quedas en shock. Te preguntas, ¿qué le pasó a esa persona? Que quizá, voy a hacer una comparación bien extrema, por favor, y que se entienda. Quizá aplica para esto de la banalidad del mal de Arendt, estos tipos que eran unos burócratas en la Alemania nazi que no tenían problema, o los CNI que después llegaban a su casa y le hablaban a sus hijos y los querían y compraban pan, pero que eran capaces de en ciertos momentos y en ciertas circunstancias desatar este tipo de mecanismos mentales, ¿no? ¿Cómo se explica a alguien así? Qué complejo lo que acabas de exponer, lo encuentro porque podríamos caer como en diagnosticar y hablar como claro, decir, no, esta persona podría ser, o sea, que sería tan agresivo como lo que hace él, es una psicopatía, me parece que sería como súper poco cuidadoso. También podríamos leerlo en términos políticos, sabemos que en sí, lo que conversaba un poco antes, lo violento que son las políticas, entonces tú dices, si están ahí, es porque hay algo de violencia ahí también, ¿verdad? Sí. Y eso también puede gestar como estas especies como de operadores que podrían estar ahí como buscando maneras. Me impresiona el nivel de una herramienta crueldad política hoy día también. Sí, entonces es algo que se utiliza como una vitrina. Entonces, habría que analizar yo lo veo como claro, o sea, yo creo que es algo como que ese tipo de violencias son como producto un poco de cómo nos relacionamos, de cómo estamos construyendo las cosas, pero creo que en ese nivel, lo que tú acabas de decir, me parece que ya es como traspasa un poco, tal vez hay otros elementos que sería como empezar a hipotetizar sobre la persona, ¿verdad? Ahora, yo lo que te podría decir de mi experiencia como usuario es que señoras con familias que dicen católica, a mí me desean la muerte, por ejemplo, de formas atroces. Yo soy
yo soy también para otros un drogadicto criminal, tienen fotos mías, borracho, yo no tomo, que ojalá yo me muriera, me mataran, ojalá, o me amenazan de muerte diariamente. Diariamente yo recibo amenazas de violencia, calumnias insólitas, ¿no? Como que, no sé, mato mascotas en ritos satánicos, gente que uno la mira en sus perfiles y uno las ve sanas, no sé, uno dice esta persona es alguien, un integrante de la sociedad. O sea, a lo que voy es que, o dicho de otra manera, yo conozco personas absolutamente viables socialmente, operativas, con niños, nunca le han tocado un pelo a nadie, pero que en Twitter le dicen a alguien, mátate, ojalá que tu mamá, bla, 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 y por favor son las 11 de la mañana, no puedo repetirlo. O lo que yo tengo, te repito, tengo una lista de cerca de 100 amenazas, porque las colecciono. Yo sé que tú me dirías que por qué hago eso, que no lo haga. O insultos, tipos de insultos, donde yo, no sé, soy de verdad un asesino de mascotas o que hago atrocidades con animales y con personas y una lista que de verdad es terrorífica. Y uno dice, no pueden haber tantos psicópatas allá afuera. Claro. Entonces, bueno, o también puede ser, tú dices, son personas que conozco, a lo mejor no los conoces tanto. No, claro, porque sí, por yo tendría que ser tan distinto acá y allá. ¿Por qué? Sí. Hay como, o sea, claro, uno puede ser un poco distinto y de repente te podéis como enganchar con algo y decir, oye, pero ¿cómo? O sea, una pataleta, pero una estupidez hace unos años. Sí. Ya, entonces uno eso lo puede ir mirando, pero otra cosa es el nivel como esto que dedicado al odio y una cosa que es como lo que mencionaba Pablo, que pareciera que es un espacio como para ir a votar toda esta carga que se trae como de otro lugar, pero finalmente compensa tu identidad, es como que estás acá y allá. Entonces, tú puede liberar eso que está censurado. Exacto. Pareciera ser que esta distancia física, claro, pero si estás más integrado, psíquicamente, no tendrías por qué ser tan distinto. Exacto. Oye, Pablo, tú tienes esta iniciativa que es el Barómetro de Bienestar Digital. Cuéntanos un poquitito de qué se trata y a qué conclusiones han llegado en el uso de redes sociales. Sí, bueno, la verdad es que es uno de los instrumentos que tenemos como fundación. Nosotros somos la Fundación Nativo Digital, que justamente está trabajando desde hace ya 7 años aproximadamente en el proceso de transformación digital a nivel global. Justamente lo que queríamos era poder medir cuáles eran las nuevas brechas. En los últimos 2 décadas aproximadamente, las brechas habían estado concentradas en 2 tópicos, básicamente. La brecha de acceso, que tenía que ver con quiénes podían acceder al mundo digital y a la conectividad, y la brecha generacional, por decirlo así, que era quienes estaban más siendo partícipes de este espacio. Y lo que habíamos visto es que en este periodo, en los últimos 5 o 7 años, estas brechas se habían ido acortando. Por lo tanto, hoy día tenemos una gran parte de la población conectada, que ya tiene acceso al menos a la posibilidad de tener algún tipo de acceso a datos móviles, que es bien extendido. A nivel rural todavía nos queda como un 76%, pero a nivel urbano estamos sobre el 95%. Después está la brecha generacional, que tenía que ver con la cantidad de tiempo de exposición que estaba cada una de las generaciones en estos espacios virtuales. Lo que nos damos cuenta era que los que en un principio estaban mucho más tiempo, que eran los jóvenes, comenzaron a acercarse a las brechas y los adultos también empezaron a estar en este espacio virtual. Lo que descubrió este estudio es que hay una nueva brecha, que es la brecha de competencias, y que tiene que ver con las herramientas y las habilidades que tenemos como usuarios a la hora de ingresar al espacio virtual. Y el mayor ejemplo de esto es que les preguntamos a los usuarios cómo se consideraban ellos como usuarios dentro del espacio virtual. Y más de un 60%, cerca de un 70%, nos dice que tiene un conocimiento profundo o acabado del espacio virtual. Pero después, cuando cruzamos los datos y nos vamos a el tipo de comportamiento que tienen estos mismos usuarios,
nos damos cuenta que cerca del 70% también de este grupo que dice que son conocedores profundos y acabados del espacio virtual, dice que todo lo que está en Internet es verdad. O que cosas como, por ejemplo, que sus datos están seguros en Internet. O tienen comportamientos como, por ejemplo, que tienen una clave para todas sus cuentas. O que aceptan cuentas, tienen sus cuentas de forma pública y aceptan cuentas de desconocidos. O sea, una serie de comportamientos que dentro de las categorizaciones de riesgo están en la categoría de riesgo grave. Y estas personas tienen estos comportamientos afirmando que tienen un conocimiento acabado del mundo de Internet. Entonces, lo que demostró este estudio en la práctica, y que es el primer el primer estudio de este tipo que se hace en Latinoamérica, de hecho ahora lo vamos a implementar en Colombia para poder tener comparativo, es que efectivamente tenemos una brecha gigantesca de competencias de los usuarios que están en el mundo digital. Lo que vemos, por ejemplo, es que sobre todo en las generaciones más jóvenes, tenemos dos mediciones, una entre 8 y 18 años y otro entre 19 y 25, nos damos cuenta que esas generaciones, cuando les preguntamos si se sienten competentes, una vez más dicen, sí, tenemos un conocimiento acabado, pero cuando, por ejemplo, les preguntamos, ¿son capaces de hacer una planilla Excel? No. ¿Son capaces, por ejemplo, de subir un contenido a una página web con un WordPress? No. Y lo que te das cuenta es que las habilidades que tienen es que son capaces de editar una foto y hacer un meme. ¿Cachai? Como ese es el tipo de competencias que hoy hemos estado desarrollando como usuarios. Pero no estamos desarrollando las competencias que nos permiten vivir adecuadamente en este espacio. Esto, nosotros lo decíamos recién, esto es como aprender matemática, es un lenguaje. Y en este espacio tienes que tener ciertas habilidades y ciertas competencias para poder coexistir adecuadamente. Y eso es lo que empieza a generar vicios como el ciberacoso. Sí, claro. Oye, ¿existe un estándar internacional? ¿Hay alguien que haya establecido qué significa ser un usuario básico de Internet? Así como tú lo estás diciendo, oye, tienes que saber hacer subir contenido, tienes que saber hacer esto, tienes que saber hacer esto. Si cumples esos 7, significa que eres un usuario decente, no sé cuál será el término. Claro. Sí, hay ciertas estandarizaciones, no son estandarizaciones internacionales. Hoy está, por ejemplo, mediciones para evaluar las competencias en el ámbito de la educación, está el CIMSETIX, la UNESCO tiene una medición que viene aplicando en Iberoamérica, pero la verdad es que no hay estándares. En estos momentos las distintas universidades están tratando de generar escalas. De hecho, nosotros como fundación tenemos una escala de competencias digitales para el mundo docente que tiene 5 niveles y nos damos cuenta, hace poco la aplicamos en la comuna de Santiago Centro y tenemos más de un 70% de la muestra está bajo la competencia 2. Wow. Está bajo el nivel 2 de competencia. Son competencias que básicamente lo que hacen es estar preparados para poder aplicar o utilizar herramientas digitales en el proceso pedagógico. Esa es la escala que nosotros tenemos en este momento. Claro. Oye, y en estas competencias y estas habilidades, ¿están consideradas habilidades blandas? Pensando en que, claro, mira, sé usar el software, sé usar esto, sé editar fotos, pero lo ocupo para humillar a gente. ¿Te fijas? ¿Está también eso? Porque es como ver cuántas personas saben usar pistolas, pero no hemos averiguado cuántos de ellos son psicópatas, ¿no? Claro. Es una muy buena pregunta. La verdad es que hasta ahora no se han cruzado las escalas. Hay una medición en términos de educación emocional que permite determinar los niveles de competencia o de inteligencia emocional que tienen las personas. Esos instrumentos no se han cruzado con las competencias digitales, pero sería muy interesante. Nosotros tenemos un programa que se aplica en los colegios principalmente, que se llama Talleres de Líderes Digitales, que lo que busca es empoderar agentes de cambio en el espacio digital, particularmente porque los niveles de ciberacoso en las comunidades educativas son altísimos, están por sobre el 67%, o sea, casi 7 de cada 10 niños ha tenido alguna vez un proceso, una situación de victimización en el espacio virtual. Lo más preocupante es que de ese 70%, un 57% son mujeres.
Por lo tanto, eso muestra que hay una réplica de las conductas machistas en el espacio virtual también. Y lo que hacemos en estos talleres de líderes digitales justamente es empoderar a estos chiquillos para que sean ellos los que generen los cambios conductuales. Y uno de los temas que tratamos mucho es un concepto que se viene acuñando hace mucho tiempo que se llama la empatía digital. Cómo eres capaz de ponerte en la posición del otro y decir, chuta, esto quizás lo está afectando. Y lo vemos sobre todo, por ejemplo, en situaciones como, no sé si conocen los grupos de confesiones de los colegios, de las universidades, que son grupos cerrados, donde un administrador postea un mensaje que los chiquillos y chiquillas mandan de forma anónima, y son del tipo de, si consideras que la Paula del tercero B es la más gorda y fea del planeta, ponle like a este post. Y recibe 200 likes, 150 comentarios más agresivos todavía, y la Paula, que probablemente es parte de ese grupo, ve esto y obviamente se siente una víctima de esta situación. Y lo que buscamos es que uno de los temas más difíciles de tratar es, cómo los adultos vamos y bloqueamos este tipo de grupos, los hackeamos, por ejemplo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando un inspector o un encargado de convivencia, por ejemplo, logra hackear estos grupos y logra entrar, a los 5 minutos cierran el grupo y abren otro. Entonces, exacto, lo que nosotros promovemos es que el proceso de empatía digital tiene que darse en la misma comunidad que está dentro de estos espacios, que está conviviendo permanentemente, y que sean ellos los que provoquen cambio. Uno de los ejemplos más bonitos que tenemos es que hicimos un trabajo con un liceo de niñas, donde ellas mismas se daban cuenta que el ataque entre mujeres era muy potente. Y lo que hicieron fue un grupo de confesiones que se llama UGU, no sé si conocen el acrónimo UGU, claro, como cariñito, y es un grupo de confesiones en el que solo se dicen cosas positivas y cariñosas entre las mujeres. Una iniciativa súper linda, ¿cachai? Pero nació de ellas. Y eso es lo que hoy día nosotros estamos promoviendo como fundación, que es básicamente los procesos de cambio tienen que darse dentro de las comunidades. Es muy difícil ir a buscar estos proyectos paternalistas, asistencialistas, que durante muchos años las fundaciones desde Teletón para abajo han hecho. Lo que nosotros promovemos es que los procesos de cambio vienen desde las comunidades hacia arriba. Oye, Pablo y Paula, yo les quiero dar las gracias por estos minutos que se dieron. Sí, las redes sociales parecen armas que fueron entregadas sin las instrucciones de uso, o navajas entregadas a comunidades de nosotros, ¿no? Monos, ¿no? O sea, como que nos entregaron ametralladoras sin explicarnos que no teníamos que matar al prójimo. Es claramente un no lugar, un mundo nuevo que no tiene protocolos relacionales, que se extendió de una manera explosiva y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y la ocupamos como basurero, la ocupamos como lugar donde podemos dispararle a cualquiera, un cyber world donde suponemos que nadie sale herido, pero la verdad es que la mortandad y las heridas... Yo tengo amigos que pasaron 2 meses encerrados, otro que tuvo que tomar psicólogo y tratamiento después de haber sido víctima de esta shitstorm en Twitter. Y bueno, mi experiencia tampoco ha sido muy bonita al respecto. Y hoy día el ataque político es brutal, es violento, porque además le pusieron plata, le pusieron agencias y le pusieron logística a esto. Son como pequeñas SS digitales. En fin, me deja mucho más tranquilo después de haber analizado La Sombra con Paula, me deja mucho más tranquilo haber escuchado de tu parte que se está justamente atacando ese punto, ¿no? Cómo generar protocolos de uso, cómo generar conciencia del daño que se puede hacer, empatizar con el otro y en el fondo dotar de alma este mundo que también se ha convertido un poquitito en una selva, en un infierno sin Dios ni ley. Les quiero dar las gracias a ustedes, a ti de nuevo Paula, a ti Pablo por el tiempo, y nosotros nos vamos a ver mañana en otro Distrito 10. Le quiero mandar un saludo a la gente que nos está viendo en Instagram, en Twitter, en Facebook,
le vamos a comentar de nuevo que vamos a sacar Mercadito 10, un lugar donde vamos a poder concentrar los microemprendimientos que las personas que producto de la pandemia han perdido su trabajo o han perdido sus grandes emprendimientos, para que vayamos ahí en una especie de labor social, ¿no? de búsqueda de generar otras formas de relación entre los vecinos, para ayudarnos entre todos, con productos artesanales, productos que salen de las manos de vecinos que están en dificultades y que además nos pueden proveer de lo que necesitamos, solo que generando una red distinta. Un abrazo enorme a todos ustedes, nos vemos mañana en Distrito 10, que estén súper, súper bien. Gracias Paula, gracias Pablo. Chao. Chao, gracias.